Bien, muy buenas tardes. Según mi reloj, falta un minuto para las 7. No, ahora marco las 7. Ahí hay buena audiencia. Ahí estamos Paloma, Buenas Martín, tardes, Fabián. profesor. ¿Cómo están? Hola, hola, bien, bien, gracias. Soportando el calor de esta tarde, que andaba en la calle y estaba asado. Tenía mucho calor, mucho calor. Y vengo a una exposición, estuve 3 horas ahora, recién, estuve 3 horas. Hola, Paloma. Estuve 3 horas en una conferencia de historia y filosofía. Extraordinarios. Lo único que lamento es que he estado en 3 días de conferencia. Ya lo único que lamento es que los grandes expositores no están acá. En Chile hay gente muy buena, no estoy diciendo eso. En Chile hay gente muy bien preparada, muchas, conozco muchas. Pero los grandes expositores están en Europa. Y gracias ahora a la pandemia pudimos escuchar vía Zoom conferencias, pero fuera de serie, la verdad. Lo bueno es que eran grabadas, las voy a escuchar de nuevo, porque uno aprende muchísimo, muchísimo. De hecho, estuve conversando un poco el tema que vimos nosotros de la Revolución Francesa. Bien, eh, estimados, hola Martín, no te había saludado. Estimados estudiantes, vamos a hacer un poquitito un cambio de estrategia, porque el tiempo se acortó mucho. La verdad, reconozco que calculé un poquito mal la semana, hubo algunas interrupciones, qué sé yo. Entonces, evaluaciones así como las que hemos tenido, vamos a tener que dejarlas de lado y seguir adelante nomás con la materia, ¿ya? Porque se nos fue el tiempo. Lamentablemente no va a ser posible ir más lento. Hay que ir, no tampoco, como dicen en el campo, al trote de la vaca, no, eso no, pero sí un poquito más rápido de lo acostumbrado, ¿ya? Por lo mismo, sin más, voy a presentar PPT inmediatamente, ¿ya? La independencia de Chile, la independencia americana. Vamos, es el tema que en la clase sinóptica ya habíamos visto. Entonces vamos a compartir pantalla. Espérenme un segundo. Perfecto. Entonces ahí imagino que están viendo ya la PPT. Recuerden que los chats que ustedes me ponen no los puedo leer porque está la PPT, así que cualquier pregunta, comentario u opinión a través de la cámara, del micrófono, perdón, del micrófono. Bien, la independencia americana. Ahí tenemos banderas antiguas, de los países americanos. La de Bolivia. Ay, la de Chile, perdón, que soy estúpido. La de Chile, la antigua de Chile, esa es la que tenía Chile antes, antiguamente. La que tuvo al principio Estados Unidos, la que tuvo al principio Argentina, la que tuvo al principio Brasil, México. eh, y esta de acá no me acuerdo, ya parece que fuera Panamá o Perú, parece que este es Perú y esta acá no sé, no me acuerdo. Ya, sigamos. Factores que provocaron la independencia de América. Existe un cierto consenso en reconocer que estas revoluciones fueron eminentemente políticas. ¿Ya? Eso lo habíamos conversado en la clase anterior cuando hablamos en esta clase sinóptica, ¿no? Eh, ya que no hubo esenciales cambios económicos, culturales y sociales, sino en el ámbito de la relación gobernantes-gobernados y la representación política. ¿Ya? El tema fue por ahí. ¿Ya? Fue más que un tema político, fue un desarrollo en América de las ideas ilustradas, ¿ya? Que entraron acá. Esas ideas entraron en la clase alta, en los nobles, en la nobleza, en la gente más poderosa, ¿no? Ahí se fue arraigando esta clase de ideas, ¿ya? Eh, pero eh, otros factores, si bien estaban, o sea, sí, había un cierto decaimiento económico, ciertos problemas culturales que O'Higgins los manifiesta en algunas cartas y otros líderes americanos también, pero haciéndole honor a la verdad y mirando la cosa en perspectiva, ya habiendo pasado ya más de 2 siglos de esto, ¿no? Habría que decir que es un poco exagerado eso. Creo que España, acá en los reinos americanos, no me gusta decirles colonias a mí, los reinos americanos, había de todo. Había universidades, había instrucción primaria, secundaria, había cultura, había las personas que lo querían, se podían desarrollar. Eso lo señalé en la clase anterior. No era la situación que tenían las colonias americanas del norte.
ahí sí que había un sometimiento total a Inglaterra. ¿Ya? El rey tenía aplastadas a las colonias americanas y ahí sí que tiene un factor en que el pueblo se levanta en armas, porque no quieren más opresión. ¿Ya? Eh, si es que vieron la película El Patriota, protagonizada y dirigida por Mel Gibson, ahí se ve cómo es la gente de pueblo, la que se levanta en armas en contra de Inglaterra, del rey. No fue el caso de los que estamos acá en el lado sur del continente. ¿Ya? No es que el pueblo se haya levantado en armas contra el rey, jamás. La gente respetaba mucho al rey, aunque el rey era como el forro, ¿eh? Porque el rey es muy mal los caía en esa época, no como lo anterior, se lo expliqué en la clase anterior. Pero no fue una rebelión contra el rey, sino que fue la aristocracia la que empezó a plantear estas ideas republicanas independentistas. Ahí tenemos el cuadro a don Agustín de Jáuregui, que fue uno de los últimos gobernadores de Chile. Ahí están los años a fines del siglo XVIII. Los adherentes y líderes de las revoluciones hispanoamericanas fueron la élite de cada una de las ciudades. Minorías ilustradas tomaron el control intelectual de América y propiciaron ideas autonomistas en una primera etapa, para luego pasar a generar la idea de independizarse. El cuadro de fondo es un salón de un palacio, ¿ya? En esos ámbitos, ustedes se dan cuenta que están todos con peluca. La peluca la usaban solamente la gente noble, ¿ah? La aristocracia, la gente de alta alcurnia, ¿ya? Ellos usaban peluca. Y en esos ambientes, dígame, ¿Está moviendo las diapositivas? de nuevo, que no te entendí nada. ¿Está moviendo las diapositivas? ¿Sí? ¿No se mueven? No se mueve. Está en la portada. Voy a volver a pasarla. A ver, voy de nuevo con eso. Ahí se movió. ¿Ahí se movió? Sí. A ver, No sé si déjenme. era yo, pero estaba en la Mira, portada. la volví a poner. Entonces dice los adherentes y líderes. ¿Dice eso? Sí, ahí se movió. Ahora sí, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, es la gente, como se decía antiguamente, empingorotada, los aristócratas, los plutócratas, la gente de alto nivel, ellos en sus conversaciones intelectuales propiciaban estas ideas de independizarse de la corona española y formar reinos autónomos, ¿ya? Esto inspirados por la ilustración y la masonería y todo eso que el bajo pueblo, como es, perdón la expresión tan vulgar, ¿no? Pero lo que decimos nosotros comúnmente como la galla, ¿sí? La galla, digamos, la gente de pueblo, no comulgaba con esta idea porque, digamos, la cosa en los reinos americanos no estaba mal. Mm, Habían sí cosas que no estaban muy bien, ¿ya? Y quizás por ahí la cosa empezó a aprender, ¿ya? Empezó a aprender un poco, sobre todo porque los últimos reyes españoles fueron muy débiles, ¿ya? Y la cosa no la estaban administrando muy bien, ¿ya? Vamos viendo. La Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos son dos eventos que provocan en Hispanoamérica un sentimiento independentista, un sentimiento, vuelvo a insistir, entre las clases intelectuales, ¿ya? Un sentimiento de hacer primar la razón por sobre todo, de crear repúblicas y todo eso. ¿Ya? Estas cosas populares daban vueltas. Esto mezclémoslo con un poquito de capitalismo, con un poquito de aquí y allá, qué sé yo, estaba por ahí la cosa surgiendo, estaba apareciendo dentro de comunidades universitarias, comunidades intelectuales, por ahí la cosa está populando, dando vueltas, ¿ya? España, a fines del siglo XVIII, ya no era potencia. Su economía estaba debilitada y estaba tenuemente industrializada. A partir de 1793 se vio envuelta en guerras europeas, lo que afectó el comercio transatlántico, lo que la debilitó aún más, ¿ya? Este es un factor que fue complejo a España, ya no podía sostener las guerras. Me parece que el cuadro corresponde a la guerra con Estados Unidos, ¿ya? A ver, en esa época, una guerra con Estados Unidos la ganaba España, po. No Estados Unidos, no es como ahora, no es la edición que tenemos ahora, ¿ya? Pero en esa época la ganaba España, ¿ya? Y España no se la pudo. No se la pudo. O sea, eso fue como para decir,
¿Qué le pasó a los españoles? ¿Cómo perder con Estados Unidos? Digamos que un país nuevo que está recién surgiendo y España es la tremenda potencia, y no se la pudieron. Lo que les mencionaba en la clase anterior y también hace un rato atrás, hay un cambio de corona, hay un cambio de casa, hay una transición de la casa de Austria a la casa Borbón. Este tema todavía se discute en España, todavía se discute, porque dicen que hay un fraude en esta cuestión. ¿Ya? No está claro que este cambio haya sido correcto. ¿Ya? Y por eso es que hay una tendencia en España y también en América Latina, también, que se llama el carlismo, ¿ya? Que reclama que la Casa de Austria vuelva. ¿Ya? Hay algunas personas, ¿ya?, en Hispanoamérica que plantean que deberían los países americanos, digamos, voluntariamente, ¿se entiende, no?, volver a la corona española y volver a entregar el imperio, a rearmar el imperio, ¿ya?, pero con la Casa de Austria. O sea, tiene que buscar los herederos, digamos, y volver a reconstituir la corona antigua, ya que la Casa Borbón se corrompió. Desde el punto de vista político, es muy importante el cambio de dinastía entre la Casa de Austria y la Casa de Borbón. Sin duda que los reyes borbones fueron mucho más débiles y no tienen la gran capacidad de gobernantes que tenían los Habsburgo, ¿ya? Ahí destacan potentemente Carlos V y Felipe II, como los más destacados, pero también Felipe III y otros reyes fueron reyes de gran capacidad administrativa, ¿ya? La Casa Borbón, en cambio, presenta una fuerte debilidad. Se meten las ideas absolutistas, se meten ideas, lo que estudiábamos, ¿no?, a comienzo de año, lo que se llamó el despotismo ilustrado, ¿ya? Y las ideas ilustradas también se metieron mezcladas con despotismo, con absolutismo, ¿ah? Y eso hizo que la Casa Borbón se fuera para abajo, ya se debilitó mucho. Es la casa que todavía gobierna, ¿eh? Porque el rey actual, Felipe VI, es Borbón también. También es Borbón, es Felipe VI. Y el papá de él, Juan Carlos I, también era Borbón, ¿ya? Y perdónenme, yo trato de no hacer juicios acá, pero creo que Juan Carlos I fue bastante débil como gobernante, o sea, bastante débil. El que está ahora, su hijo, Felipe VI, como que logró agarrar un poco más las riendas de la corona española, un poquito más, pero el papá, uff, se le fue bastante el tema. Borbones, todos Borbones. Las reformas borbónicas durante el reinado de Carlos III, 1759 a 1788, la corona hizo sentir en América el peso de su reforma. ¿Por qué los Borbones se ponen tan pesados con Hispanoamérica? Porque están con ideas absolutistas. Se les pegó lo de Luis XVI, lo de Luis XIV, de Francia, ¿no? Luis XIV, Luis XV, Luis XVI de Francia, José II de Austria, yo no me acuerdo los otros nombres, Catalina, no sé dónde, estas ideas se les empezaron a pegar a los españoles, ¿ya? Entonces empezaron a cargarle la mano a Hispanoamérica. Sus objetivos eran centralizar la autoridad política en la figura del rey y aumentar los ingresos económicos de la corona. Con este fin, nuevas autoridades llegadas a la península llegaron a ocupar los puestos políticos y administrativos de importancia, dejando a los cabildos, organismos electivos que representaban a los vecinos de una ciudad como único espacio de participación política de los criollos. El Imperio Español nunca fue una dictadura, nunca fue una tiranía, ¿ya? Los reyes gobernaban con bastante justicia y delegaban el poder. Había virreyes acá, hay un virrey en México, hay un virrey en Colombia, hay un virrey en Perú y un virrey en Buenos Aires, en Argentina. Acá no había, pero había gobernador que dependía del virrey del Perú. Todas estas reparticiones gozaban de autonomía, ¿ya? En que la gente elegía representantes, elegían a los regidores que gobernaban las ciudades, había una serie de autoridades que también la corona española se preocupaba de provocar tiraje, ¿ya? Eran los mismos naturales, como le llamaban ellos, de cada uno de estos de reparticiones, ¿no?, del imperio, que iban ascendiendo los cargos, ¿ya? Iban ascendiendo ahí mismo, ¿ya? Y esto eh, acompañado de un desarrollo intelectual, cultural, económico, qué sé yo. De modo que el imperio
durante la época de la Casa de Austria se fue manejando más o menos bien, ¿ya? Y obviamente la gente sentía conformidad con eso, pero la llegada de los Borbones provocó esta centralización y comenzó el disgusto, porque el único espacio de la gente, digamos, para poder manifestarse eran los cabildos, ¿ya? Y no había más espacio. Los países americanos comenzaron a comerciar con otros países, especialmente con Inglaterra y Estados Unidos. Recordemos que Inglaterra, si ustedes se acuerdan de los que hablamos por ahí por abril, Inglaterra emergen en Inglaterra ideas ilustradas, ¿no? Especialmente impulsadas por John Locke. Entonces, recordemos que Inglaterra ya a fines del siglo XVII ya tenía parlamento. Inglaterra había democratizado muchas cosas y había entrado fuerte el capitalismo, bueno, hacia fines del siglo XVIII, ¿no? Porque antes no, el concepto era más bien un mercantilismo que había antes, pero el capitalismo en sí más bien empezó a operar a comienzos del siglo XIX, ¿ya? Estados Unidos, con su independencia en 1776, ya es un país capitalista, entonces ambas naciones, en Inglaterra y Estados Unidos, están coqueteando con Hispanoamérica, ¿ya? Para comerciar así, a ese estilo, po, con libre comercio, ¿ya? Y no quería la antigua corona española, mucho de la tirria que le tenemos a España emerge de el desprestigio que se encargó de hacer Estados Unidos con Inglaterra, ¿ya? Empezaron a colgarle muchos carteles a la corona española, ¿ya? Muchos carteles, ¿ya? Cosa que se provocara en América alguna revolución. Estas revoluciones, de alguna manera las propiciaron estos países, Inglaterra y Estados Unidos, para tener socios comerciales. Si en fondo era eso, ¿ya? De impulsar el capitalismo acá, sacar las monarquías, ¿no es cierto? Y poder tener socios comerciales. Eso es lo que se buscaba. La Casa Borbón, sí, por supuesto, dime. Otra vez se pegó. Ya, voy a ver, lo voy a sacar, lo voy a poner de nuevo, a ver qué pasa. Espera un poquito. Ustedes me interrumpen nomás, ¿ya? La idea es que se vea. Espera un poquito. Ahí se movió, pero cuando después sigue hablando, va sacando la diapositiva. Se pega. Sí. Vamos a ver. Espera un poquito, déjame hacer otro truco. Dice ahí los países americanos. Sí. Ya, ojalá no se vuelva. Si se pega otra vez, me dicen nomás. Lo vamos a centrar todas las veces que sea necesario. La Casa Borbón se vio incapaz de mejorar el comercio y de sostener los territorios de América del Norte y actuó con despotismo hacia los americanos. Ese fue el problema de los Borbones. Era gente incapaz, se volvieron despóticos, al igual que otros reyes europeos, ¿ya? Y no pudieron sostener estas colonias. No sé si se ve la flechita ahí, ¿ya? Estas tierras no las pudieron mantener más, ¿ya? Y las empezó a tomar Estados Unidos mediante Guerra Fría y después fueron comprando, algunas partes pasaron a Francia y fueron perdiendo. El territorio español ya llegaba más al norte, ¿eh? También esto de acá, lo que actualmente es Oregon, Washington y parte de Canadá, ¿no? Alberta, Columbia y Alaska. Todo eso para allá en España. El problema es que no lo tenían controlado. Y, digamos, fueron españoles para allá, tomaron posesión de las tierras, pero no las pudieron mantener, digamos, no podían mantener ejército. Quedó para acá, sí, pues, Luisiana y California. California, Utah, Nuevo México, Colorado, por eso que los nombres son todos en castellano. Colorado, Arizona, Nevada. ¿Por qué se llama Nevada? Porque la tierra, el primer español que llegó vio la tierra nevada y le puso Nevada. O sea, pero sería Snow ni algo, sería en inglés, ¿no? ¿Por qué no está en inglés? Porque eso era español. California es una palabra de castellano también. ¿Cuáles son las ciudades principales de California? Son todas en castellano y son santos católicos. San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Fresno, qué sé yo. Las comunas, los condados, no tienen nombre en castellano. El Valle de San Fernando, Santa Bárbara, en fin, si uno ve toda esta zona, está todo en castellano. ¿Por qué todo en castellano? ¿Por qué no se llama The Angels, la ciudad más importante del oeste? ¿Por qué Los Ángeles?
porque era todo territorio español, ¿ya? Que España tuvo que ceder porque ya no pudo sostener esto. Hubo un momento en que ya tuvieron que echar para atrás, ¿ya? Y retroceder. Ustedes son muy jóvenes, dudo mucho que hayan visto la película El Zorro, y menos la serie del Zorro, que es la de los 50. El Zorro era un héroe, así del desierto, que pelea espadas, era un espadachín, ¿ya? Les cuento la historia porque los países que no lo hayan visto. Toda la historia es de corte hispánico, pero eso transcurre en California. En California, si uno ve las típicas casas de teja, las mujeres de traje largo, así con esos peinados españoles, y los gallos con la espada, ¿ya? El zorro. ¿Ya? Pero ¿por qué esta historia es toda hispana si transcurre en California? Porque era parte de España eso. Todo aquello era parte de España. Bien, y la influencia está todavía, pues, de alguna manera, esto, hasta el día de hoy hay bastante, de hecho, las mismas migraciones han hecho que estos estados, curiosamente, vuelvan a ser hispánicos. Es curioso eso. California es tan grande que se puede dividir en dos partes, ¿no? California del Norte y California del Sur. La California del Sur tiene más de la mitad de la gente hispana. Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, que es la segunda ciudad de importancia de Estados Unidos, la mitad de la ciudad es hispana, habla castellano. Al igual que el estado de Nuevo México. El estado de Nuevo México, ni siquiera es la mitad, es más de la mitad, como el 60% de hispanos. ¿Ya? Entonces, por las mismas migraciones, curiosamente, estos estados han vuelto a ser de habla castellana. Es muy curioso. Y de hecho, creo que ahí está el Donald Trump, que tuvo todo un discurso con ese tema, que no le gustaba nada. La independencia de Estados Unidos acaecía en 1776 y su primera constitución, en 1787, contribuyen a crear un espíritu independentista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en el mismo continente nuestro. Y la forma que se independizan trae todos, tal como se lo expliqué en Averiguo en Mayo, por ahí, trae todo el ideario ilustrado francés. Todo ese ideario ilustrado francés, ¡pum!, se pone en la práctica y se plasma en lo que es Estados Unidos. ¿Ya? ¿De dónde viene el poder? ¿De Dios? No, de la gente. Ahí está en inglés. We, the people. Nosotros, el pueblo. Después sigue, de los Estados Unidos, bla, 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 bla. Nosotros, el pueblo. Esa idea es del filósofo Rousseau. El poder reside en la gente, ¿ya? No en la nobleza que lo hereda de Dios, no, en la gente. Por eso es que la Constitución parte así. Nosotros, la gente, el pueblo de los Estados Unidos. Bla, bla, y comienza la Constitución a escribirse de esa manera. ¿Ya? 1776. Este ideario, ¿ya?, es el que empieza a mirar con buenos ojos la clase intelectual de Hispanoamérica. La Ilustración impactó fuertemente en América. Los hijos de importantes familias criollas, la persona que me hablaba, que no sé quién es, si es Esteban o Martín, no sé quién me habla, corrió la diapositiva, ¿no? Debería estar ahí una imagen de Alexander von Humboldt. No, está la, No, corrió. está la Qué de la casa. espanto. Ahí se corrió. Ahí corrió, ya, hay que hacerlo de una, no pasa nada. Me dicen nomás, yo los voy diciendo cuánto corra para que estemos de acuerdo. Repito, la Ilustración impactó fuertemente en América. Los hijos de importantes familias criollas estudiaron en Europa. Los intelectuales se impregnaban de ideas ilustradas e importantes científicos e intelectuales visitaron América. Dicho sea de paso, muchos de ellos vinieron a Chile, ¿eh? Muchos de ellos, como por ejemplo Alexander von Humboldt, ¿no? Estuvo acá, bueno, muy posterior, ¿eh? No tiene nada que ver con esta época, pero solamente por nombrarlo, Charles Darwin, también estuvo acá, pero después, cuando ya Chile estaba independiente a esa altura, ¿ya? Pero otros intelectuales anteriores estuvieron acá. ¿Pero por qué venían acá? Porque acá había intelectualidad, ¿no? Había universidades, había ambiente como para que científicos como estos vinieran para todos lados. ¿Ya? La caída de Fernando VII. Por favor, vean el traje de Fernando VII, pero si estos tipos llevaban en las venas la cuestión del absolutismo, si se creían dioses, ¿ya? Lo mismo que nosotros vimos hace unos meses atrás con Francia. También Luis XVI, y al igual que su papá Luis XIV, su abuelo, perdón, su abuelo Luis XV y su abuelo Luis XIV, se vestían así igual, mire, con un león dorado abajo, unos trajes rojos inmensos, eh, eh, eran absolutamente, disculpe la redundancia, absolutistas, ¿ya? Y ese despotismo ilustrado lo empezaron a imponer acá en Hispanoamérica. Napoleón
domina España. Usted no voy a contar todo el cuento de Napoleón porque ustedes ya se lo saben, ya lo estudiaron. Y es destituido el rey Fernando VII. ¿Ya? En esas, perdón, ¿corrió esta cuestión o no? No. Ya. Pero dígame nomás que ahí se me olvida. ¿Ahí sí? Sí, ahí está. Ahí sí, ya. Ya. ¿Cuál va? ¿Aló? ¿En cuál va? La caída de Fernando VII. Ah, ya. Sí, está bien. Ya, ya, perfecto. No les voy a contar nuevamente la historia de Napoleón porque se la saben, ya, pero Napoleón, recuerden, bueno, Napoleón es una contradicción total, digamos. Napoleón fue un fiero opositor al absolutismo francés, ya, a la corona, a la iglesia y a todo eso, y después él se autoproclama emperador y reacepta la iglesia. O sea, Napoleón, ok, sí, ya, ok, es un héroe francés. Yo nunca he ido a Francia, pero me han contado que hay monumentos de él en toda la ciudad francesa. Ya, ok, ya, ya, se los dejo, ok, es un héroe. Pero que es un tipo doble, ya, y contradictorio, lo es. ¿Ya? Porque una persona que se empeñó tanto en combatir, ¿no es cierto?, el absolutismo de Luis XVI, él después se autoproclama emperador y empieza los mismos trajes absolutistas, ¿ya? El mismo cuento. Bueno, cuento corto. Este hombre invade España y eso hace que el caballero de acá, que estaba vestido de rojo ahí, con su tremendo traje, eh, sea sacado del poder. Ahora, el tema es mucho más enredado que eso, ¿ya? No sé si da tan fino, pero veamos. Entonces, me salgo, espérenme, no, no era así, espérenme otra vez. Ahí, me salgo y otra vez. ¿Dice la crisis de la corona española? Sí, Sí, pero ya. quizás que está compartiendo el PPT y no la presentación en sí. Ah, sí, pero ¿Entiendes? qué raro. Porque cuando usted pone el modo presentación en Zoom, quizás que aparezca otra alternativa para poder presentar la presentación. Pero se la estoy presentando. A ver, le voy a poner F5, a ver qué pasa. Ahí le puse, uy, se fue al principio. Espérenme. Ya, ahora sí, la crisis de la corona española. Sí, Ya. En España, el rey, esto es enredado, pero leámoslo con algo de lentitud a ver si captamos. Dice, en España, el rey Carlos IV se encontraba en una pugna con su hijo Fernando VII, ¿ya? Que se resolvió con el levantamiento de los nobles españoles en marzo de 1808, llamado el Motín de Aranjuez, que llevó al rey a abdicar en favor de su hijo. ¿Ya? Una presión, una rebelión, el Fernando sacó el papá, ¿ya? Lo sacó, ¿ya? Este es el punto que hasta el día de hoy se discute. Aquí muchos dicen que es un vicio con esto, ¿ya? Actuando como mediador, actuando como mediador. Entonces, ¿qué sucedió? Se produce la reunión, fue brutal, aquí cerraron, viejo, sacaron la mugre, ¿ya? Para tratar de sacar a los franceses, ¿ya? Entonces, como los españoles no aceptaron a José Bonaparte como rey, pusieron en las ciudades, pusieron juntas autónomas, ¿ya? Para autoadministrarse en ausencia del rey hasta que el rey que estaba en Bayona, en el sur de Francia, no fuera repuesto en la corona, ¿ya? Avanzo, me salgo de nuevo, a ver si... Debería decir apresado el rey. Apresado el rey, el poder debía volver al pueblo, verdadero depositario de la soberanía. Esa idea ilustrada, pero recordemos que la ilustración no solamente entra por las revoluciones, la ilustración también entra por las monarquías, y fue el caso de España, ¿ya? Este concepto de que el poder reside en la gente, lo introdujeron los propios reyes españoles, ¿ya? Entonces, bajo esa idea, se crea una junta de gobierno en Cádiz, pero en América también se forman juntas para el autogobierno hasta el regreso del rey. Entonces, bajo el mismo concepto, se crea la Junta de Gobiernos de Buenos Aires, la de Santiago, la de Caracas, la de Cartagena y la de Bogotá. ¿Ya? 5 juntas de gobierno acá en América. Eh,
La imagen, no sé cuál es, lo desconozco, puede ser la de Cádiz. ¿Ah? Entonces ellos son gente importante de las ciudades que conforman un gobierno autónomo, ya, para autoadministrarse a la espera de que el rey sea liberado. Lo mismo pasó en Santiago de Chile. Avanzo, me salgo de nuevo. El 18 de septiembre, y por eso es que andan todos curados ese día, por eso es que andan todos en 18, como se dice, ¿no? El 18 de septiembre de 1810, a petición del pueblo, en la celebración del Cabildo Abierto, se estableció la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Ya? Entró el pueblo, que era la costumbre cuando había una situación límite que resolver, el pueblo entre comillas, no cualquier entrada, digamos, no, de hecho eran solamente varones y varones, digamos, con cierta posición, no cualquiera se metía a la reunión. Ya, pero digamos que el pueblo, dejémoslo así en resumen. Entró el pueblo, digamos, a la reunión y opinaron. Y entonces se planteó, mire, la situación es esta, el rey Fernando VII está preso, entonces hay una junta en Cádiz, se han hecho juntas también en Buenos Aires, ¿ustedes qué opinan? Y la gente ahí empezó a gritar, junta, 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 queremos junta. Empezó a gritar la gente, junta, junta, queremos junta. Entonces, ok, esa fue la resolución del Cabildo Abierto. Este concepto todavía se usa un poco en muchas comunas. ¿Eh? Cuando en un tema comunal así, hay gente que dice, hagan Cabildo Abierto, ¿ya? Para que todo el pueblo opine. Pero es que me complicado, que no sé, ¿a dónde mete a 200.000 personas para que opinen? Más complicado. Habría que hacer con los presidentes juntas de vecinos o algo por el estilo. Pero esta idea de los cabildos está todavía, da vuelta en muchas comunas, entonces se usa todavía un poco. ¿Ya? En algunas comunas, pero muy pocas, se ha hecho mediante elección popular. O sea, por ejemplo, alguna resolución importante que la gente va a votar, ¿ya? Y vota no solamente el Consejo Municipal, sino que toda la gente, ¿ya? A eso le llaman cabildo abierto, pero se ha practicado poquísimo. Algunas comunas, se ha hecho en Las Condes, en Reñaca, no sé, en algunas comunas se ha hecho, pero no en todas. Entonces, para que pase la moto acá en mi casa. Ahí pasó la moto. Entonces, el 18 de septiembre de 1810, ¿es el día de la independencia de Chile? No. Entonces, ¿por qué hacemos fondas y toda la cuestión? Porque ese día Chile empezó a manejarse de forma autónoma, como un reino, ¿ya? Como un reino. De hecho, no había rey, pero había como un conde, digamos, que estaba a cargo del reino de Chile y empezó a. Después pasó a ser una república, ¿ah? Pero inicialmente fue un reino autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque el rey Fernando VII lo tenían preso en Francia, ¿ya? Por esa razón, ¿ya? No, no era ahí, era ahí, avanzo, me salgo de nuevo. Ya, ahí tenemos la primera Junta Nacional de Gobierno, y eran más que estos, ya eran como 10 o 12, no me acuerdo en la cantidad. El que queda al mando del país es este conde, don Mateo de Toro y Zambrano. Hay muchas calles en varias comunas que tienen ese nombre, ¿no? En honor a este señor que fue el primer mandatario que tuvimos autónomo, digamos, como un país. Era un noble, una persona de alta cuna, ahí ven, tiene traje de nobleza, tiene peluca y toda la cosa. Y los que integraron la primera Junta de Gobierno también, algunos tienen peluca también. ¿Ah? Hay un obispo ahí, cardenales no vienen en Chile en esa época, obispo sí. Está el obispo José Antonio Martínez, son puras calles de nombres de calle, estos nombres. Juan Enrique Rosales, al lado del Cerro Santa Lucía, está la calle de él. Juan Martín de Rosas, que también está la calle ahí en Santiago Norte, ¿no? Gregorio Romeo también, en fin. Gregorio Romeo el secretario, el presidente interino Juan Martín de Rosas, ¿ya? Y fue el primer equipo, ¿no es cierto?, que empezó a administrar este nuevo reino que surgía. Avanzo, me salgo de nuevo, ahí. El primer Congreso Nacional de Chile fue inaugurado el 4 de julio de 1811, siendo uno de los congresos más antiguos de América Latina, ¿ya? Hay que decir que Chile siempre tuvo un gran espíritu democrático, ¿ya? Eh, Chile está entre los países más democráticos de América Latina en 200 años de historia, ¿ya? Sí, tuvo la dictadura de Pinochet y otras dictaduras más pequeñas que hubo antes, ¿no? Pero eso comparado con otros países es nada, nada. O sea, en otros países han tenido dictadores, digamos, tu y parejo, muchos años,
¿ya? Entre ellos Bolivia. Ahora no, po, pero en otras épocas era un dictador tras otro. Argentina también, ¿ya? Y varios países más. ¿no? Por eso, un poco, a lo mejor me estoy cargando un poquito ya, pero por ahí viene el tema del himno nacional. El coro al final dice, o el asilo contra la opresión, pa, pan, o el asilo contra la opresión. Lo dice 3 veces. ¿Por qué? Aquí, ¿para quién es el asilo? Para los de afuera, po. Porque Chile es muy democrático, ¿ya? Y en los países de afuera hay dictadura. Entonces se asilaban acá. ¿Ya? Se asilaban acá. De hecho, uno de nuestros próceres más importantes no es chileno, que es don Andrés Bello. Andrés Bello era venezolano y en Venezuela en esa época había una dictadura, ¿ya? Entonces él huyó de allá y se asiló acá, ¿ya? Y hizo obras, pero la Universidad de Chile es prácticamente hija de Andrés Bello, po. Y entre otras cosas, Andrés Bello hizo aportes, pero tremendamente importantes a nuestro país, especialmente en el campo intelectual, ¿ah? Un hombre que desarrolló muchísimo las letras. Hay un chiste de él, pero siempre que lo cuento no se ríe nadie, así que esta vez no lo voy a contar. Ya, sigamos mejor. No, avanzo, me salgo y sigo. A ver, la, esta Junta Nacional de Gobierno surge el 18 de septiembre de 1810. Al año siguiente se funda el Parlamento, pero el Parlamento, por lo tanto, Chile comienza a funcionar ya como un reino parlamentarista, así como Inglaterra. ¿Ya? Empieza a agarrar ese aire, las ideas ilustradas entraron suavecito al tiro, de una. Eh, pero, ojo, que la composición del Parlamento está en rojo los de postura realista, en amarillo los intermedios, los moderados, y en azul los exaltados. Entonces, este primer congreso era pro Fernando VII. Entonces, digamos, planteamiento, a ver, podemos en una de esas, ¿no? Formar un reino autónomo con un virrey, no sé, un príncipe, una cosa así, pero dentro del Imperio Español. Po. Claro, no, si nos vamos a ir de España. No, hagamos la propuesta. O sea, una vez que vuelve el rey, oiga, ¿sabe qué? Nosotros nos organizamos acá igual que los ingleses. ¿Ah? Tenemos parlamento, toda la wifa, pero el príncipe pongan a alguien acá y que lo vaya heredando el cargo, ¿ya? Y que ese obedezca al rey de España, ¿ya? Pero Chile va a empezar autónoma ahora. Ese es el concepto de los amarillos y rojos, ¿ya? Pero los exaltados, entre ellos José Miguel Carrera, ¿ya? Su nombre está acá en la Gran Avenida, ¿no? Carrera Avenida José Miguel Carrera. José Miguel Carrera no quería esto, po. Él quería república. Nada de estén aquí que príncipe, que no, república. Entonces, y esto no es un hecho positivo, no sé, cada cual lo verá a su modo, pero me parece que esto fue un golpe de poder. El 4 de septiembre de 1811 fue un movimiento militar impulsado por José Miguel Carrera. Tuvo como objetivo principal cambiar la conformación del naciente Congreso Nacional, transformándolo en un Congreso más proclive a las ideas patrióticas. ¿Ya? Entonces, también se puede leer de otra manera. O sea, a José Miguel Carrera no le gustó esta cuestión, él no quería que el país, digamos, al elegir este parlamento, lo que buscó fue el realismo, es decir, seguir dentro del Imperio Español, pero con autonomía. Esa es la señal que daba la gente, digamos, al elegir este parlamento. Pero como a Carrera no le gustó, dio un golpe de Estado y lo disolvió, ¿ya? Y puso otro. En el fondo es eso. Avanzo, me salgo y vuelvo a entrar. Los Carreras dieron un segundo golpe en 1812. ¿Por qué un segundo golpe? Porque el primero no resultó. La gente volvió a elegir a gente que era proclive al realismo. Esta vez José Miguel Carrera se queda como líder de una nueva junta de gobierno. Sí, normalmente en esta etapa que se enseña la historia, se tiende como a idealizar a Carrera, ¿no? O a O'Higgins, como gente que nos sacó de la esclavitud del Imperio Español. Esclavitud en primer lugar que no existía, ¿ya? Y en segundo lugar, digamos, son ellos los que se están poniendo de forma, por la fuerza, como líderes, que el caso de Carrera. Carrera se puso él de un golpe y se puso él como al mando del nuevo país. Bueno, así fue la cosa, a contar de 1811, Carrera queda, fin de año, ¿no es cierto? Él queda ya como líder de este nuevo país,
pero que todavía no tiene reconocimiento internacional. Empezó a funcionar solito ahí, pero no pasaba nada porque España seguía con el problema con los franceses, seguían agarrando el moño con los franceses y de ahí le cayó a esos países para acá. Entonces, acá Chile, igual que otros países, Argentina también, empezaron a funcionar de forma autónoma. Hasta que los españoles se libraron de los franceses. Entonces, agarraron aire, agarraron fuerza y volvieron. A ver, ¿cómo está la cuestión? ¿Cómo que se independizaron estos? ¿Qué se creen? Entonces, España, o los realistas, se desembarcan en Talcahuano, comienzan a avanzar por el sur, parece que tuvieron más apoyo por allá, se enfrentan a fuerzas patrióticas en Cancha Rayada, eso está cerca de Talca, y después, cuando la cosa se pone negra para acá, como decíamos antiguamente, color hormiga, no sé por qué decían así antes, entonces O'Higgins, que fue otro destacado prócer de todo este proceso, decide resistir el ataque en Rancagua. ¿Ya? Se había decidido originalmente ¿cómo se llama? El Angostura de Paine, pero porque era más fácil emboscarlo a los realistas ahí, pero claro, se veía que era difícil porque si lograran pasar, tomaban Santiago en pocas horas. Entonces se decidió trasladar eso a Rancagua. El Plaza de Rancagua, visiten alguna vez, si es que no han ido. Yo creo que sí han ido porque está muy cerca, ¿no? Las calles dan a la plaza por el medio de las cuadras, ¿ah? No por las esquinas como cualquier plaza de Chile, ¿no? La plaza de Valdivia y la plaza de Rancagua tienen esta característica, ¿ah? Las calles llegan a la mitad de la cuadra. ¿Ah? Ahí. Entonces, ¿qué hizo Higgins? Cerró estas calles de acceso y se trincheró ahí para hacer una batalla defensiva. Pero no le resultó, ¿no? Los realistas le sacaron la mugre a los patriotas y O'Higgins tuvo que, tal como está el cuadro ahí, agarrar vuelo con el caballo y saltar por sobre estas barricadas, ¿ya? Ahí se ve la imagen, salta por sobre y logran huir hacia el norte de Santiago, de ahí a los Andes, y de ahí cruzaron a Mendoza, y se fueron a ocultar allá. Todo esto ocurre en el año 1814. En Mendoza, se empieza a organizar un ejército libertador. eh, José San Martín presta una valiosísima ayuda. El grueso de este ejército libertador son más bien argentinos, ¿ya? Eh, Penetran desde Mendoza, el mismo pasa, según las han ido a Mendoza, es casi la misma carretera, es muy parecida, la misma, ¿no? Según han viajado para allá, obviamente no está el túnel, obviamente, tienen que pasar mucho más arriba. Yo no sé cómo aguantar la altura, porque yo, el paso de los libertadores casi me muero yo, porque tengo un problema de presión alta y me mareo, pero tremendamente. Entonces me cuesta mucho pasar a tanta altura. Yo no sé cómo harían estos puentes si tenían presión alta algunos, porque tienen que pasar a mucha más altura, ya, a mucha más altura. Hasta que pasó el ejército libertador hasta los Andes, qué sé yo, y ahí se organizó y avanzó a Santiago y pasando la cuesta Chacabuco, hay un túnel actualmente ahí. Si es que una vez han ido a Tuerio de Teresita de los Andes, ahí en Auco, ahora está una cuestión de juegos, no sé cómo se llama no sé cómo se llama, una cuestión de apuesta, ¿no? En ese lugar. Por ahí pasaron las fuerzas, ¿ya? Y se enfrentaron a los realistas en Chacabuco, ¿ya? Y ahí una gran batalla en que finalmente vencieron las fuerzas aliadas de Chile y Argentina. Avanzo, me salgo, vuelvo atrás. Durante este tiempo, estoy refiriéndome al tiempo de la Reconquista, ¿ya? Eh, los defensores del Imperio Español restablecen su dominio en Chile, mientras que los patriotas tratan de expandir las ideas independentistas de los sectores populares en los sectores populares, función llevada a cabo por la acción armada de Manuel Rodríguez. Como yo les dije hace un rato atrás y también en la clase anterior, el pueblo en sí no está muy de acuerdo con esto. Ellos preferían seguir dentro del Imperio Español. Eran más bien grupos más intelectuales, ¿ya? Entonces, en ese sentido tuvo una importante labor Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez era un tipo de pueblo, no era intelectual, no era aristócrata ni nada de eso, sino que él se encargó de llevar esta idea, explicar a la gente la ventaja de ser un país, una república autónoma, ¿no? En este periodo asumió el
la gobernación, don Casimiro Marcó del Pont, ¿ya? Por lo tanto, la junta anterior quedó depuesta, ¿no? Quedó depuesta porque, y Carrera, pues la junta, después de la junta hubo Carrera y Carrera quedó fuera, ¿ya? Y asume Marcó del Pont. Y este Manuel Rodríguez tiene varias anécdotas entretenidas, ¿ah? Varias, tiene varias anécdotas muy entretenidas, entre otras, en una oportunidad marcó el Pont, que era, como en esa época, eran bastante ciúticos, ¿no? Se caminaban así como en puntitas, eran nobles, ¿no? Muy de estilo francés. Se marcó el Pont, se bajó en la plaza de armas hacia la casa de gobierno y Manuel Rodríguez estaba disfrazado de campesino, le abrió la puerta del carruaje y le ayudó a bajar. ¿Ya? Y Marco Alpón nunca se enteró que decía Manuel Rodríguez el que le abierto la puerta. Eso es una anécdota muy contada, digamos, en la historia, ¿no? Esta que hizo Manuel Rodríguez. Se burló del fondo, del primer mandatario de Chile, de Casimiro Marco Alpón. La verdad que me salgo, no, avanzo, me salgo, vuelvo a entrar. Bernardo Higgins tuvo una destacada participación en la guerra de independencia. Después del desastre de Rancagua, reagrupó las fuerzas en Mendoza junto al general José de San Martín. Hay una vez, muchos años atrás, hablé con una persona que había estudiado una cosa rara así en Europa, que se llama algo así como psicología histórica, ¿no? Así no me acuerdo en cómo se llama lo que había estudiado. Y su tesis fue sobre O'Higgins. Dice que O'Higgins eh, el odio que le tenía a España era por el abandono del padre, ¿no? Porque el papá de él era nada más y nada menos que Ambrosio O'Higgins. Ambrosio O'Higgins había sido el gobernador de Chile al fin del siglo XVIII, en 1795, por ahí. ¿Ya? Y antes, Ambrosio O'Higgins, eh, mientras era antes, no era gobernador en esa época, tenía un cargo importante, sí. Y en una visita de Estado que hizo a Concepción, una cosa importante, se alojó en una casa en Chillán. ¿Ya? Y ahí conoció a Isabel Riquelme, que tenía unos 16 años. Él tenía como 55 años, más o menos, ambos. Y se enamoraron los dos. Pero no sé si él, ¿no? Pero ella sí. Entonces, él, en la estadía ahí, en la nochecita, le prometió matrimonio a Isabel Riquelme, pero que le adelantara la luna de miel, digamos. Entonces tuvieron una intimidad ahí y ahí quedó embarazada Isabel Riquelme, de Bernardo. El tema es que este me queda soltero, Ambrosio Higgins, era muy ambicioso, él solamente quería el tema de la política. Entonces, no se quiso meter el lío. A ver, lo que sí hay que reconocer una cosa, reconoció el hijo, reconoció el hijo, pero nunca más pescó a Isabel, no lo tomó en cuenta. Entonces, él lo nombraron después virrey de Perú, lo nombraron virrey en Perú. Entonces, él tenía medio oculto esto, porque era un desprestigio en esa época, una cosa así, ¿ya? Entonces, a Bernardo se preocupó, sí, de que tuviera buena educación. Entonces lo mandó a Inglaterra, ¿no? Estudió en Londres. Y ahí Bernardo, claro, en la universidad conoció todo el tema de ilustración, po, y se impregnó esa idea y le agarró mal al papá, porque el papá no lo pescó nunca. ¿Ya? Dicen que, según esta psicóloga, me explicaba una vez, psicóloga histórica, se llama así lo que estudió ella, me explicaba que solamente en una oportunidad Ambrosio miró a los ojos a Bernardo, solamente una vez, y creo que fue en Londres, en que él le dijo, papá, me despido, y él estaba en el escritorio y levantó la cabeza y dijo que te vaya bien. Fue la única vez que lo miró, ¿ya? Y esto marcó a Bernardo. Bernardo creció con un odio, ¿no es cierto?, hacia la corona española, ¿ya? Que el papá era el virrey, ¿ya? Y parece que eso fue lo que lo motivó, ¿no es cierto?, a embarcarse en toda esta rebelión. Isabel Riquelme murió vieja y sola allá en Chillán, ¿no? Bernardo creo que la cuidó hasta anciana. Finalmente, perdón, pero creo que, perdón, no me acuerdo, creo que Isabel murió en Perú, creo. Ahí me perdí un poquito. Eh, Finalmente, las fuerzas realistas fueron derrotadas por los ejércitos aliados de O'Higgins y San Martín el 5 de abril de 1818. Por eso es que en Maipú hay una importante calle que se llama 5 de abril. Esa es la razón, ¿ya? Y esa batalla se libró donde está actualmente el templo votivo de Maipú, ¿ya? Porque O'Higgins, San Martín le ha hecho un voto a la Virgen María en Mendoza, ¿ya? Y le dejó el bastón de mando, se lo dejó a sus pies, digamos, sus manos,
en una basílica de los franciscanos, que yo la conocí en Mendoza, ahí está todavía el báculo puesto, ¿ya? Y O'Higgins hizo lo propio acá a la Virgen del Carmen. ¿Por qué el Carmen? Porque la tradición del Carmen es más antigua que Hilo Negro. ¿Ya? Por eso es que la tradición de veneración a la Virgen del Carmen es tan antigua en Chile, porque no es solamente el tiempo de O'Higgins, es de más atrás, ha estado siempre. Siempre, siempre. Por eso es que O'Higgins, siguiendo esa tradición de su mamá, de su abuela, de todo, de mucho para atrás, él también tenía esta devoción para la Virgen del Carmen. Y por eso es que a la Virgen del Carmen le hace un voto y dice, ayúdame con esta batalla y yo te construyo un templo acá, ¿ya? Y por eso es que en Maipú está esta enorme basílica, ¿ya? Que es el templo votivo, porque es un voto, ¿ya? Un voto así de agradecimiento. Templo votivo de Maipú, por eso el nombre que lleva, y por eso es que ahí está una tremenda imagen de la Virgen del Carmen, y por eso es que en Chile hay toda una veneración y la tirana, y qué sé yo, toda la historia que hay después de eso. Avanzo, llegamos al fin. Entonces, como estamos medio apurados de tiempo, vamos a pasar a la otra, ¿ya? Porque el tiempo avanza. Pero no sin antes preguntarles si tienen alguna duda. Respondiendo a Esteban, que le acabo de ver el mensaje, me dice, disculpe, profe, podría describir nuevamente qué fue el realismo. El realismo son los americanos o chilenos, ¿ya? Que querían, me río porque también puede ser quieren, porque todavía existen, querían o quieren, porque algunos quedan por ahí, que se mantenga la corona. Por eso realismo, porque están con la realeza, ¿ya? Esa es la cosa, ¿ya? Esa es la cosa. Por eso realista. No es correcto, hay algunos profes de historia que se equivocan, dicen, están los chilenos y los españoles. Eso está incorrecto. Son los patriotas, porque quieren una patria independiente, autónoma, y los realistas, ¿ya? Es un tema que hay que tenerle cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente nos fanatizamos y satanizamos a los realistas, ¿ya? Son todos malos, ¿ya? Y los buenos son los patriotas. De hecho, hay que decir una cosa, la batalla de Maipú, ¿ya? Los realistas se rindieron, ¿ya? Y los realistas, como lo pintan en algunas seriales mal hechas, que hace el Canal 3, otros canales 3 pésimas que hacen, ¿ya? Muestran realistas, vamos, bajo, Manolo, dispara el cañón, y los chilenos, vamos, machucado. Oye, por favor, no estén imbéciles, si no hablaban así, si no sabemos cómo hablaban, no sabemos. Y lo más probable es que hayan hablado igual, lo más probable es que hayan hablado exactamente igual. Lo que pasa es que uno eran realistas y los otros eran patriotas. No, es por realeza, ¿no? Es un alcance nomás, respondiendo a lo que me pone ahí Esteban, que me dice que él pensaba que realista tenía que ver con realidad. No, con la realeza. Eh, hay mucha gente realista que tuvo que seguir viviendo después. Y hubo buena gente, digamos, gente de valor, gente que son chilenos, igual que nosotros, que son seres humanos, por último, como quieran, ¿no? Porque aquí se satanizan las cosas. Y que tuvieron que seguir, digamos, en este ambiente. Ya el país cambió en una república y siguieron viviendo acá. Y hubo gente que aportó mucho y ya subirse al bote, no es que otra. ¿Ya? Pero poner así, estilo Guerra de las Galaxias, que estos eran los Sioux, los malos, digamos, los realistas, y los patriotas los buenos, la luz, no sé, la fuerza, o como se llame. Es una visión de repente un poco sesgada. No. De hecho, cuando termina la batalla de Maipú, los realistas se rinden. ¿Ya? Se rinden. Y cuando tú te rindes, pues. Y los realistas, ¿y qué hicieron los patriotas? Los siguieron matando. Y los otros estaban con bandera blanca, oye, nos siguen disparando si nos rendimos. Y siguen disparando, así que hicieron, arranquemos. Y arrancaron de Maipú hasta acá Los Pejos, ¿no? Ubican ahí Los Pejos por ahí, todavía quedan restos de casas viejas por ahí por Los Pejos, ¿ya? Ese era un pequeño pueblo que había antes, que se llamaba así Los Pejos, por un fondo anterior que había, ¿ya? Y los realistas arrancando con la bandera blanca arriba, oye, no disparen, no nos rendimos, se metieron en esas casas, ¿ya? Y ahí se atrincheraron para que no los siguieran matando, y llegaron ahí y los rodearon y los mataron a todos. Entonces, ese acto es de maldad. Eso es maldad. Y esa maldad la cometieron los patriotas a ser realistas.
No, pues, Martín, no, es que eso no se hace, porque eso confunde a la gente. Eso confunde a la gente. No. Poner acentos, ¿ya? No, eso confunde. No, eso confundiría muchísimo. La misma serial, la misma serial puso a los argentinos que nos ayudaron en esta batalla. Pibe, así, po. Por favor, imbecilidad máxima. Los argentinos hablan de esa manera por la influencia italiana. Y los italianos llegaron 30 años después. Entonces, ¿de qué están hablando? No, son errores muy graves, muy graves. Sí, claro, hablar así. Los argentinos no hablaban así, no sabemos exactamente, porque no habían grabadoras, entiéndase. ¿Ya? Y no hay ninguna forma de registrar fonética con un escrito o algo así. No sabíamos exactamente cómo hablaban. ¿Ya? Entonces, esta definición de acento, la verdad es que poco es lo que aporta. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más con otra PPT al tiro, porque el tiempo. Ah, estaba con la cámara apagada. Bueno, pero ¿para qué me van a ver? Estoy tan pelado que. Ya. Avancemos, que siempre el tiempo nos apremia. Compartir. Y que lata que se pegue esta cuestión, ¿eh? No sé por qué sucederá esto, la verdad. Ya. Lo que sucedió, eh, a contar del año 1818 es que eh, Chile declara la independencia, la declara en Concepción, ¿ya? En la, por eso es que la plaza de Concepción se llama eso. La plaza de Concepción se llama Plaza de la Independencia. Se llama así porque en la plaza de Concepción se firmó el acta de independencia, que está guardada no sé dónde, se me olvidó. Pero la copia, la mejor copia que hay la tiene Cardona. Así que si alguna vez van a Santa Cruz, pasen al museo, van a conocer un billete porque es carísimo, porque como un museo privado, ya, es muy caro. Los museos privados son carísimos. Los públicos son baratos, pero los privados son realmente caros. No, deben cobrar como 8 o 10 lucas la entrada actualmente. Yo cuando fui era 6 lucas, se fue hace tantos años atrás. Debe estar 8 días, ahora más la entrada. Es muy cara. Bueno, ahí está la declaración. La pueden ver. Está como detrás de 3 vidrios. Ahí está la declaración de independencia. Se puede. Tiene hartas cosas bonitas, Cardona. Vale la pena ese museo. Aunque es muy caro, pero vale la pena. Tiene muchas cosas buenas. Ya. Pero ¿qué pasa a contar de 1818? Comienza la organización de la República de Chile. Se empieza a organizar. No sé si habrá aparecido la imagen, pero ahí están viendo la bandera de Chile con 3 estrellas. ¿Quién sabe por qué? A ver. ¿Nadie sabe? La primera bandera tenía 3 estrellas porque representaba las 3 provincias. Coquimbo, Santiago y Concepción. Eso representaba esas 3 estrellas. Por eso es que la primera bandera tenía esas 3 estrellas. Bien, comienza entonces un periodo llamado la anarquía, pero antes de eso, bueno, sí, la anarquía, ¿ok? Que va de 1818 a 1831. Esto creó bastante desazón en la gente, ¿eh? La gente se desencantó completamente. ¿Por qué? En primer lugar, la economía se fue a pique. Se produjo un tremendo desorden en el país, ¿ya? Pero tremendo. Quedó, disculpen la palabra tan chilena, ¿no? Pero quedó el despelote. Quedó el despelote. No nos podemos organizar. ¿Ya? Y la economía se fue, pero a pique. Entonces, mucha gente decía, estábamos mejor con España, po. Claro, cuando esto pertenecía a la corona española, estaba todo ordenado, la economía funcionaba bien, ¿ya? Y ahora, claro, somos un país autónomo con bandera, y toda la cuestión, ¿ya? Pero la cosa funcionaba pésimo. Una vez proclamada la independencia, quedó claro que estábamos definitivamente independientes de España, pero lo que no estaba claro es la forma en que nos gobernaríamos. Esto generó anarquía o ensayos de organización republicana. Ahí en el cuadro vemos la proclamación
y jura la independencia de Chile de Fray Pedro Subercaseaux, que ese cuadro está en el Museo Histórico Nacional. Principios republicanos en el Nuevo Chile, ¿ya? Ok, se sentaron a escribir la primera constitución del país, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí, obviamente, que las ilustradas estaban al orden del día, ¿no? Obviamente, ¿no? Y de hecho, ya se introdujo hace mucho rato la idea ilustrada, mucho, ¿no? Yo diría décadas antes, ya estaba esa idea acá. Pero ahora ya llegó el minuto de ponerlas en papel, ¿ya? El constitucionalismo establece que el documento fundamental de un país es la constitución, que debe ser escrita, racional y fuente de la futura felicidad del pueblo. Esta idea claramente ilustrada vino de Estados Unidos y de Francia. A ver, cuando es escrita es porque los antiguos regímenes no tenían constitución escrita, era solamente lo que el rey disparaba, ya no había constitución. Segundo, racional. Racional significa que no puede tener ideas religiosas, ¿ya? Entonces, eso inmediatamente sacaba a la iglesia o a cualquier otra iglesia de la palestra, para afuera de la iglesia, ¿ya? Sea la iglesia católica en los países hispanoamericanos, sea la iglesia anglicana u otras iglesias en otros países. Estados Unidos no puso ninguna, ¿ya? Ninguna. Aquí no hay iglesias. De hecho, toda la simbología de la ciudad de Washington es racional, toda, ¿ya? Toda. Entonces, una vez vi un reportaje, eso es impresionante, ¿ya? Es impresionante. Francia, cuando se produjo la revolución, la patrona de Francia, la Virgen María, que estaba en lo alto de un monumento en la catedral de Notre Dame, fue sacada y fue puesta una mujer desnuda que se inspiraron en una prostituta para hacerla y que representaba a la razón. Es la diosa razón. La razón es la que manda, ¿ya? Estados Unidos, en la figura de George Washington, también hizo lo mismo, y también hubo pinturas así que representaban la razón, ¿ya? Ningún monumento de la ciudad de Washington puede tener algo religioso, nada, ¿ya? Después se introdujeron, pero después, ¿ya? Básicamente de iglesias evangélicas y otra que algo plasmaron, ¿no? Pero originalmente no, era solamente la razón, no podía tener nada religioso. Si se dan cuenta, Washington no tiene una cruz o cosas así. Hay algunas, pero que surgieron después, digamos, pero en el Washington original no, ¿ya? El monumento máximo es el obelisco, una laguna, el Capitolio, la Casa Blanca, son puros monumentos civiles, ¿ya? Basados en el concepto racional. Acá también se intentó hacer lo mismo, ¿ya? Una constitución racional, ¿ya? Me salgo, vuelvo a entrar. Esta constitucionalidad, ¿no?, que se buscó basada en la idea ilustrada francesa, comportaba, ¿no es cierto?, la separación de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, participación de los ciudadanos en la generación del poder, democracia, elecciones libres y todo eso, declaración de derechos, libertad, dicho sea de paso, libertad económica, capitalismo, ¿no?, seguridad, propiedad también tiene que ir con el concepto capitalista, ¿no? E igualdad. Igualdad ante la ley. Ya no es que está el noble, ya que tiene privilegios. No, ahora todos quedan iguales frente a la ley. Y la separación iglesia-estado. La iglesia, en el caso nuestro, la iglesia católica podía seguir funcionando como tal, pero ya sin ninguna influencia a nivel estatal, ¿ya? De este modo se establece la República y la autonomía de Chile. Documentos constitucionales y ensayos de organización política, ¿ya? Aquí empezaron a aparecer un montón de documentos provisorios, ¿ya? Existen reglamentos provisorios en 1811, 12, 14, ¿ya? Eso fue en el periodo que se denomina Patria Vieja, en que la bandera era esta que tenía azul arriba, blanco al medio y amarillo abajo, ¿ya? Esa es la Patria Vieja. Y ahí hicieron estos reglamentos provisorios como para intentar administrarse, ¿ya? Pero después de la Reconquista, que fue del 14 al 17, qué sé yo, después del 18, recién se hizo una constitución, pero provisoria. No es una constitución así, sino una constitución provisoria en el año 1818, que fue el año en que se firmó el Acta de Independencia. La primera constitución política, como tal, ¿no es cierto?, es la de 1822. Establece los límites del país,
anoche estuve leyendo un poco de eso, me entretuve. El límite norte lo establece ¿con quién? A ver, Constitución de 1822. ¿Cuál es el límite norte de Chile, según la Constitución de 1822? Use el micrófono, por favor, porque no veo el chat. Repito la pregunta. ¿Cuál es el límite norte de Chile, según la Constitución de 1822? Nadie sabe. Perú. Perú. Lo dice la Constitución. A ver, esto es el argumento que llevamos a La Haya, cuando Bolivia quería salir al mar. O sea, mire, ¿ven esto? Ya, esta es la Constitución de Chile de 1822. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Límite norte, Perú, no Bolivia. Ese fue un muy buen argumento. ¿Por qué Bolivia llegó a meterse un cuento más largo? Lo vamos a ver después, ¿ya? Pero es largo, ¿eh? Yo acá se lo voy a pasar rápidamente, pero la otra noche que no podía dormir, me puse a leer un libro del tema. Es como enredado, enredado. Es realmente enredado. No es un tema simple, ¿ya? El tema boliviano. No es un tema así fácil. No es fácil. Hay muchos actores de por medio. No solamente Perú y Chile, hay más líos. Está Perú de por medio, está Argentina de por medio, está Brasil de por medio, está Uruguay de por medio, ¿ya? Y unos enredos diplomáticos cototos. ¿Ah? Pero es una cosa hay que leerla así bien de a poco. ¿Ya? No hay que precipitarse. Ya, límites del país, ¿no es cierto? Esto fue bien difícil, establecer los límites. Norte con Perú, ¿pero dónde? El río Loa, se puso el río Loa. Río Loa, para allá es Perú y para acá es Chile, listo. Con Argentina, chuta, la cordillera. Pero es que la cordillera es muy ancha, pues, si no llegaría a decir. Hay otras cordilleras que son más angostas, otras partes del mundo, pero la cordillera de los Andes es tremendamente ancha. Pues. Entonces ya la cordillera, quedó ahí la cuestión en la nada. Y el sur se estableció hasta Río Gallegos. O sea, de Río Gallegos para allá es Chile. ¿Ya? Y yo creo que todavía es chileno ese gusto. Yo creo que los argentinos nos quitaron ese pedazo. ¿Ya? De Río Gallegos pasó todo el extremo sur, la Patagonia, pero extrema, ese pedazo era nuestro. ¿Ah? Concretamente lo que actualmente es la provincia de Santa Cruz, Argentina, ¿no? Que eso era Chile. Eso era Chile. Está en la Constitución, de hecho, de 1822. Ya, se establece un Congreso bicameral, Cámara de Senado, Cámara de Diputados. ¿Ya? Eso hasta el día de hoy. Y se restringió el mandato del director supremo. Esto fue lo que indignó a O'Higgins, porque O'Higgins era tremendamente autócrata. Digámoslo. Yo lo que evito en las clases que doy, lo que evito es caer en postura extrema. Tengo colegas que aquí por el suelo, ¿no? Y otros que lo tienen como un héroe. A ver, no, Higgins tiene cosas buenas y cosas malas, digamos. ¿Fue un prócer para Chile? Yo creo que sí. O sea, si tú estás de acuerdo que sea una república, hay gente que no está muy de acuerdo, algunos piensan que podemos ser reino, no sé, pero si hay nos mantenido dentro del imperio español. Pero si estás de acuerdo que Chile sea una república, bueno, el artífice de eso es O'Higgins. ¿Ya? O'Higgins fue el que sigue, hará que rendir los homenajes que correspondan. Ahora, que el tipo cometió varias embarraditas y fue un dictador, fue un dictador. Fue un dictador, yo lo digo, yo antes no me atrevería mucho, pero ahora pensándolo y leyendo, yo diría que sí, fue un tipo de posturas muy duras, O'Higgins, ¿ya? Y mandó a matar a Carrera, mandó a matar a Mabel Rodríguez, ¿ya? Entonces, cuando la Constitución de 1922 le restringió el mandato, se enojó y se fue, ¿ya? Esta restricción le pone la Constitución de 1822, molestó a Higgins, quien ahí se renuncia, pero la verdad es que abdica, porque los que renuncian son los presidentes. Y O'Higgins no fue presidente de Chile, fue director supremo. ¿Ya? Fue director supremo. Entonces, era una especie como de pseudo rey, una cosa así. ¿Ya? Sí, por eso es que no es que renuncie, sino que abdica. ¿Ya? De hecho, el cuadro que ustedes ven ahí se llama La abdicación de O'Higgins. ¿Ya? Se llama el cuadro. Ahí se ven atrás varias gente que está levantando los sombreros de alegría, ¿no? Cuando O'Higgins se va, porque mucha gente no lo quería, no lo quería. Y él se va a Perú y nunca más vuelve a Chile. Profesor, ¿Sí? una consulta. O'Higgins es llamado director supremo, porque en ese entonces no existía el Consejo
de presidente o por nombrarlo así nomás? Buena pregunta. Yo creo que debería investigarlo un poco más yo para poder tener una respuesta más clara de eso, pero el concepto de presidente sí existía. Sí existía. ¿Ya? Hay que ver bien. Mi profesor Adolfo Ibáñez fue el que también me muñequeó con esto. La otra vez les conté que me muñequeó con el tema de América Latina. También es con esto. Me preguntó a mí, ¿qué hace el presidente? Yo no miraba, era cabrito. Y Adolfo Ibáñez me decía, el que preside. El que preside, claro, porque preside, está más en el entendido de acuerdos, de democracia, de república. ¿Ya? Eh, ¿Por qué se autoproclamó director supremo? Yo creo que porque tenía poderes plenipotenciarios, ¿ya? Y no quería soltar nada. ¿Ya? Así que bien le queda el nombre de director supremo, pero el concepto de presidente sí existía, ¿ya? Y se usaba. Ya en esa época, Estados Unidos ya tenía varios presidentes que habían muerto, ¿ya? No sé quién estaba en esa época, pero el primero fue George Washington, ¿ah? Presidente de Estados Unidos, ¿ya? Y así después se quedaron los otros, no recuerdo, Thomas Jefferson, que son de esa época, ¿ya? Pero este no, este se autoproclamó director supremo, ¿ya? No presidente. Me salgo y vuelvo a entrar. La Constitución Política del Estado de Chile de 1823, conocida como Constitución Moralista, establece la abolición de la esclavitud, ¿ya? En esta época todavía estaba O'Higgins, y fue idea de él, porque era la promesa que le había hecho a los negros, ¿ya? Y se había declarado antes, se había declarado la libertad de vientre, es decir, los negritos que nacían en Chile nacían libres, pero los que ya eran esclavos siguen esclavos. En cambio, la Constitución de 1823 declara ya la abolición de la esclavitud, se acabó la esclavitud. Una cosa que hay que reconocer es que esto se promulga mucho antes que Estados Unidos, ¿eh? Mucho antes. Estados Unidos, recordemos, promulga la abolición de la esclavitud recién en el año, de, si no me acuerdo, 1861, creo que fue. Claro, cuando asume, asume la presidencia, el de sombrero alto, ¿cómo se llama? Abraham Lincoln, que fue el primer presidente republicano de Estados Unidos. La gente me dice así. O sea que Lincoln era del mismo partido de Donald Trump. Sí. ¿Cómo se explica eso? Porque la historia es así. La historia es lo más controvertido que hay. Es por eso que me gusta esta cuestión. Porque entretenía la historia. Tiene eh, cosas cíclicas y cosas que realmente son como absurdas. Pero el Partido Republicano de Estados Unidos es súper racista. ¿Ya? De ahí Donald Trump, George Bush. ¿Cómo es posible que la abolición la abolición lo hicieron los republicanos? Ellos fueron. De hecho, el partido no existía. Cuando se funda el partido, el primer presidente que sale es Abraham Lincoln. Y lo primero que hace es abolir la esclavitud. Y de hecho, los demócratas eran del sur. Los que se confederan, hacen la confederación y se separan de Estados Unidos y empieza la guerra. ¿Ya? Los del norte eran republicanos. No entiendo nada de historia, porque no le digo que la entienda, sino que hay que aprenderla, ¿no? Es contradictoria y hay más contradicciones. Si yo les contara cosas así, hay cosas que son para no creerlas, digamos, ¿no? De cómo se dan los acontecimientos de repente. Bien, sigamos mejor. Como les señalaba en la clase sinóptica, en el año 1826 surgen las leyes federales. El comercial, a esta altura ya se había fundado nuestra querida ciudad de San Bernardo, ¿eh? San Bernardo se funda el 21 de febrero de 1821, ¿ya? Eh, se construye ahí la plaza de armas, la primera iglesia, que la gente es muy religiosa en esa época. Lo primero era la iglesia. Donde está ahora la catedral, ahí se hizo una capita de madera, de adobe, muy chiquitita, muy pequeña, muy pequeña. Ahí se construyó, está más hacia la esquina. Ahí está. ¿Ya? Y parece que está orientada para otro lado. Parece que se entraba como por la venta, hay que entrar la cuadra y entrar, algo así. Y las primeras cuadras que estaban demarcadas por San José, América, Avenida Colón y Barros Arana. Eso fue ahí se fundó San Bernardo. A esta altura ya habían pasado 5 años de la fundación de San Bernardo cuando surgen las leyes federales, que transformó el país en unos Estados Unidos chilenos. ¿Ya? Chile fue dividido en 8 provincias, cada una organizada con asambleas provinciales.
el país se desintegró y la experiencia federal no llegó a ser una constitución. No llegó. O sea, no es correcto decir Constitución Federal de 1826. Si le hacen una alternativa así, en la PDT, no es esa. Son leyes federales, no Constitución Federal, ¿ya? Por si acaso. Ahí están las provincias. Las provincias eran Coquimbo, capital de La Serena, bueno, Valparaíso, Santiago. Esto debe ser Talca, Concepción, el territorio mapuche, que en ese tiempo no lo estaban tocando, estaban tranquilos los pobrecitos ahí, todavía no los invadían. Valdivia, acá, y Chiloé. Chiloé llegaba hasta acá, hasta la península de Taitao. Eso era. Hay otros territorios que eran chilenos, pero que todavía no se anexaban bien, como Punta Arenas. Punta Arenas no, estaba botado eso para allá. Era parte del territorio nuestro, era como igual que Estados Unidos. También se formó las 13 colonias y para atrás estaban todos los territorios, que después empezaron a incorporar como estados nuevos, de a poco. Acá era un poco la idea también, eran estos, y después se iban a empezar a expandir a los territorios chilenos, que estaban más lejanos, a incorporarlos como estados. Pero no resultó. Yo realmente doy por segunda vez en esta noche mi opinión. Eh, lo lamento. Yo creo que por la idiosincrasia nuestra no hubiese venido bien el federalismo. Es mi opinión. Yo creo que hubiera sido bueno haber partido. Hoy no se puede incorporar el federalismo. Yo no sé qué estarán craneando los constitucionales. No sé. Pero si tienes idea, yo creo que podría ayudarnos, sí, podría. Pero el problema es implementarla. No es fácil un país que lleva tantos años con un sistema unitario pasar a un sistema federal. Yo la verdad es que no lo veo en Chile. No lo veo. Pero quizás pudiera ser, no sé, quizás. No sé. Si hay problemas que un mapuche mató a la señora, qué sé yo, y no quieren que vaya los carabineros, ¿ya? No los quieren, tienen una policía propia, no sé, si podría mejor ayudar a ir sorteando ciertas tensiones que hay, ¿ya? Pudiera ser, no sé, pero no es fácil, no es fácil. A esta altura, pasar un sistema federal hoy está en manos de ellos, no sé si pasaremos a eso, no sé qué irá a pasar, pero bueno. Esto se trató de hacer el 26, pero no. Refiere con sistema federal. Lo voy a simplificar al máximo para que se entienda, ¿ya? Espero que esta simplificación actualmente un 16 sería como, más o menos, es el federalismo. Que aquello pudiera ayudar al tema mapuche, no sé. No. En México pasó por lo mismo, está en la escoba, está en la escoba en México, o sea, en México ya no se puede vivir prácticamente. Y prácticamente hay 3 o 4 estados que los dominan los militares, que si no, sencillamente no puede ir a comprar izquierda, porque disparan por todos lados. Entonces, no sé si será la solución, no sé. La verdad, me encomiendo a Dios, no sé qué irá a pasar, la verdad. Ahora, si la Asamblea Constituyente determina que pasemos al federalismo, el primer escollo es que es caro. Es caro porque hay que implementar un montón de cosas. Hay que implementar 16 parlamentos, 16 sistemas judiciales, 16 gobiernos locales, y todo parte. O sea, cada región tendría que tener 20 ministerios. Ministerio de Salud, todo, porque queda todo autónomo. Todo autónomo. Entonces eso es carísimo. Entonces vamos a sacar fondos para hacer ese cambio menos, que es complicado. Pero yo creo que el escollo mayor es la idiosincrasia. La gente no lo va a entender. Pero ¿cómo es la cuestión ahora? No, es que ahora resulta que La Serena es autónomo. Chuta, ¿cómo autónomo? Somos un país dentro del país, un estado dentro del estado. Vamos a tener bandera propia, himno propio, escudo propio, pero dentro de Chile. Chile es una federación. ¿Cómo funciona Estados Unidos? Estados Unidos funciona de esa manera. ¿Ya? Pero yo no lo veo claro. En esa época sí. Y si se hubiera implementado en 1826, yo creo que ahora funcionaría bien, pienso. Funcionaría bien. Pero ya no se implementó y creo que implementarlo ahora no creo que resulte. Lo que sí puede ser, y que a lo mejor yo creo que la Asamblea puede que camine hacia allá, es
crear comunidades autónomas. Eso puede ser. Eso puede ser. Como España. ¿Qué es eso? Es parecido al federalismo, pero no es lo mismo. Le estoy enseñando ciudadanía, por si acaso, que me está alegando fácil no me va a alcanzar, pero esto es ciudadanía. Se trata de mira, que capaz que yo estoy hablando de historia y capaz que la asamblea lo apruebe, no sé, yo no tengo idea de qué está la asamblea. Se han demorado tanto en empezar que la constitución que ya me tienen cansadísimo, no sé. Eh, Consistiría en que cada región no fuese un estado, no, pero sí una región autónoma. Y eso implicaría tener parlamento, pero no constitución, sino que la constitución es la de Chile nomás, que va a ser la que van a redactar ahora. Y cada región tendría leyes propias, sí, pero con la misma constitución. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos está la constitución federal y cada estado tiene una constitución y las leyes. Este sistema híbrido, que el que tiene España y otros países más, también un poquito Francia y tal, tiene un poquito de ese sistema. Argentina es federal, pero en realidad es más parecido al sistema que le estoy describiendo yo. Entonces, hay una sola constitución, que es la de Chile, pero cada estado o región, no hablemos de estado, sino región, tendría una asamblea, ¿ya? En que se discutirían los temas locales bajo esa constitución, ¿ya? Pero con leyes propias, ¿ya? Por lo tanto, eh, podría pasar, por ejemplo, que yo estuviese en el estado, en la región de Coquimbo, y la máxima velocidad son 120 kilómetros por hora. Y voy carretera y paso al estado perdón, a la región de Valparaíso y bajo 80. Tendría que tener ese cuidado, por ejemplo, tener ese cuidado. Es una tontera lo que estoy planteando en realidad, ¿eh? Pero por ejemplo podría pasar cosas así, podrían llegar a pasar. O que, por ejemplo, que los antibióticos los tuvieras que comprar con receta en Concepción, pero sin receta acá en Santiago, por ejemplo. Porque el Parlamento de acá determinó que se hace receta. Por ejemplo, cosas así podrían llegar a suceder, ¿ya? Eh, no sé mira, no sé si eso nos va a enredar más o nos va a favorecer, pero no sé, una de esas podría ser y podría limar algunas asperezas que hay, no sé si la Constitución Política de la República de 1828 abolió el mayorazgo. El mayorazgo era que el hijo mayor pasaba a heredar la tierra, ¿ya? Eso se abolió, eso es una cuestión muy de la época del absolutismo, ¿ya? Entonces, eso permitía dividir un poco más la tierra y que hubiese más dinamismo con la economía rural. Equilibra el poder del presidente y las provincias, eso por el tema del federalismo que había pasado 2 años antes, entonces ya se elimina eso ya y el presidente volvió a tomar todo el poder, ¿no? Termina con la guerra civil entre pipiolos y pelucones. Esta última triunfan en Lircay y con eso termina la anarquía. A ver, ¿qué es esto este lío? Hay un cuadro ahí abajo. ¿Qué son los pipiolos y qué son los pelucones? A ver, los pipiolos son el ala más liberal, ¿ya? Que incluye a gente más de pueblo. Ese es el pipiolo, ¿ya? Sí, gente más de pueblo, qué sé yo. Eh, el pelucón, en cambio, es gente más aristócrata, ¿ya? Eh, ¿Por qué pelucón? Porque usaban peluca. Usaban peluca. Fue la primera confrontación, digamos, política que tuvo Chile. Pipiolos y pelucones. ¿Ya? Fue la primera confrontación que tuvo. Esto llevó a la violencia y en Lircay, que lo he investigado 1000 veces donde está y siempre se me olvida, no sé dónde está Lircay. En Lircay hay una batalla y finalmente triunfan los pelucones, pero los pelucones tienen la gracia de que estabiliza el país y comienza un sistema democrático, ¿ya? Y con eso se termina la anarquía, ¿ya? Para terminar, para terminar, reflexiones sobre la organización de la República. A ver, hubo demasiados textos constitucionales, ¿eh? Si uno compara con otros países, Estados Unidos hizo de una al tiro y la tiene hasta el día de hoy. 1787 fue la primera constitución de Estados Unidos y la misma que está hasta ahora. Ahora, que está más reformada que otro poco, sí, es verdad, está muy reformada, pero hay que apreciar también que es la única que han tenido, ¿ya? Eh, Todos ellos, inspirados en el constitucionalismo, dieron lugar a instituciones que permanecen hasta el día de hoy, ¿ya? Eso es también de admirar, ¿eh? O sea, lo que se planteó al principio se mantiene hasta ahora. La figura del presidente de la República. El primero fue Manuel Blanco Encalada, él fue el primer presidente de Chile. Los presidentes de la República han sido históricamente jefes de Estado y jefes de gobierno, ¿ya? En Chile
lo vamos a ver después, hubo una suerte, un intento de parlamentarismo, pero después vamos a ver qué pasó, ¿ya? Pero, eh, a ver, el presidente Piñera es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Y así lo han sido todos los presidentes de Chile, todos. Salvo un periodo en que hubo una, pero lo vamos a ver después, un periodo en que se separa, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué otro país opera igual que nosotros? Argentina, también. El jefe de Estado y el jefe de gobierno es el mismo. Estados Unidos también. El jefe de Estado y el jefe de gobierno es el mismo. ¿Qué país no opera así? España. El jefe de Estado es el rey. Y el jefe de gobierno es el presidente del gobierno español, que es Sánchez actualmente. ¿Qué otro país? Francia. El jefe de Estado es el presidente de la República. El jefe de gobierno es el primer ministro. ¿Qué otro más? Inglaterra también. Inglaterra, justamente, el Reino Unido, ¿no es cierto? Reino Unido también, la reina Isabel II, la jefa de Estado, y el primer ministro, que se me olvidó cuál está ahora, Mayor, no, no es Mayor, no. Bueno, que esté, el primer ministro es el jefe de gobierno. Italia también, está el presidente de la República. Italia tiene así, ¿no? No, Italia no, perdón. No, no me acuerdo, Italia no me acuerdo. Alemania tenía ese sistema. ¿Te acuerdan? Que lo vimos con Hitler, tenía al presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno. Parece que eliminaron la figura del presidente ahora, porque ahora está la Merkel nomás, que era ministro. Hay países también así, que tienen únicamente primer ministro, y no hay presidente. En Chile está la figura del presidente de la República, que es tremendamente emblemática. Esto que Piñera llegue con la banda, con carros a caballo, y bueno, y antes Bachelet, qué sé yo, ahí al elipse del Parque O'Higgins, es una tradición antiquísima nuestra, antiquísima, ya, muy antigua, porque la figura del presidente ha estado siempre como muy idolatrada, mucho. Estoy seguro que eso se va a terminar, con la nueva constitución. Algo distinto. Lo más probable es que separen esos poderes. Yo estoy como oliendo un poco por dónde va la cosa. Segundo, el Congreso Nacional. Hasta nuestros días se mantiene como bicameral. ¿Ya? Está el Senado y la Cámara de Diputados. Eso también ha estado desde el comienzo y hasta el día de hoy. ¿Ya? No cambia nada. Y el Poder Judicial, que se ha mantenido igual desde 1928. 800, perdón, estaba puesto ahí. 828. ¿Ya? Eh, la Corte Suprema de Justicia, que está en la misma calle que ha estado siempre, ahí en bandera con monjita, con compañía, está siempre, ahí está la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, que hay una por cada distrito, hay una en Santiago, la de nosotros la de San Miguel, hay otra en Rancagua, otra en Talca, otra en F. Y los tribunales judiciales, que son de múltiples, ¿no? Están los tribunales de familia, los tribunales de garantía, no, esos no son tribunales, perdón, son juzgados de garantía, y los tribunales penales, ¿no es cierto? Y otros más, hay 5 o 6 tipos distintos de tribunales que hay, o de tribunales o de juzgados. Y ese es el sistema judicial que está de 1928 hasta nuestro día. Ha tenido modificaciones, claro, y la última grande la tuvo hace como 15 años atrás, ¿ya? En que el sistema ahora es oral en lo penal, solamente en lo penal. Y también en familia, también es oral ahí, pero en letras no, sigue siendo escrito. Bien, ya, hasta ahí vamos a llegar, porque de aquí viene la Constitución de 1833, que me parece que es muy importante y la vamos a ver con más calma a contar de la otra clase. Como ven, aceleré un poquito, le puse más el pie al acelerador porque el tiempo va corriendo, ¿ya? Igual le he hecho algunos comentarios que les sirven para la parte también constitucional, para la parte de ciudadanía que les puede aportar. Eh, Queda un minuto, pero igual estoy atento a dudas, preguntas, aportes, comentarios. Gracias, Esteban. Sí, el primer ministro se llama Boris Johnson, se me olvidó. El primer ministro del Reino Unido. Que es de Inglaterra, pero es que es de Inglaterra, pero a su vez del Reino Unido entero. No lo voy a explicar ahora, pero es un ramo que tiene. Bien. eh, Llegamos hasta acá entonces. Les agradezco mucho la audiencia. Y bueno, y disculpen que no corre el PPT, son estos problemas tecnológicos que a mí ya me tienen así la cabeza. Me tienen superado este tema. Que estén muy bien. Nos veremos el próximo martes. Chao, profe, que Nos esté vemos, bien. Byron. Chao, gracias igualmente a ti, María Jesús. Chao, Esteban. Tú también cuídate, que estés muy bien.